Hoy el Centro Gallego se viste de gala para recibir a nuestro Francisco González de Posada, que como todos le conocen, ha sido rector de la Universidad de Cantabria. Tiene muchísimas titulaciones: ingeniero de caminos, licenciado en filosofía, licenciado en ciencias físicas, licenciado en teología y al mismo tiempo varios doctorados: ingeniero de caminos, doctor ingeniero de caminos en filosofía, teología. Ha sido catedrático de Fundamentos de Física, rector, como he comentado, de la Universidad de Cantabria del 84 al 86, académico numerario de muchísimas academias de nuestro país, muchos proyectos de experimentación hidráulica, autor de más de 100 libros de matemáticas y de física, conferenciante en más de 700 actos, etcétera, y un larguísimo etcétera. Glosar su currículum nos llevaría más que el tiempo que él va a dedicar a la conferencia. El tema de hoy es apasionante y espero que todos estén muy interesados en el mismo. De esta temática pues va a impartir un curso de cosmología precisamente asociado a la Universidad de Verano en Laredo. Precisamente el profesor González de Posada pues ha sido el fundador de los cursos de verano de Laredo, allá por el año 84. Por lo tanto, estamos ante una autoridad de ámbito internacional y escucharemos con mucha atención su conferencia. Por cierto, quiero comentarles que tengan en cuenta los teléfonos móviles. La conferencia la vamos a grabar y después se publicará esta grabación en el canal de YouTube que tiene el Centro Gallego de Santander, donde podrán visionarla las personas que no han podido venir o las personas que viniendo y quieren volver a repetir esta extraordinaria conferencia. Bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro importante conferenciante de hoy. Querido presidente, miembros de la Junta Directiva, amigos, muchísimas gracias por asistir a esta charla amistosa de más o menos, digamos, una hora. No es fácil en tan poco tiempo, aunque pueda parecer mucho, pues expresar el conjunto de ideas que están hoy en boga, como consecuencia de la última visión que tenemos acerca del universo. Recuerdo fugaz el tránsito del mito al logos, o los primeros momentos en los que la humanidad reflexionó intelectualmente sobre un poquito de ciencia y bastante de filosofía, allá por esos que llamamos los presocráticos, siglo VII antes de Cristo. El primer problema que se plantea la humanidad como problema objeto de estudio es precisamente el universo. ¿Qué es el universo? ¿Dónde presupuestamente al menos estamos? Y lo que se nos presenta con radical actualidad. Entonces, ahora, y es de esperar que siempre. El segundo gran problema al que se enfrenta la humanidad, pues fue el problema del hombre. El problema del hombre, pero entonces, Aristóteles, Platón, Sócrates, es el hombre desde el punto de vista de lo que podríamos llamar las características personales, las virtudes, las responsabilidades, etcétera, en ese plano. Y el tercer problema que se plantea a la humanidad, y este le tocó ya dentro del ámbito de la cristiandad a San Agustín, como consecuencia de esa cuestión que podemos decir tan rara para la historia en el año 325, como el que los hombres, en el concilio de Nicea, llegáramos a la conclusión de que Jesús de Nazaret era Dios. Y finalmente, en el 381, que también era Dios el Espíritu Santo. El encuentro
con la Trinidad, pues obligaba a un estudio profundo sobre quién era Dios. Bueno, pues esos son los tres primeros problemas, pero los tres problemas primeros siguen siendo problemas pendientes. Quiero deciros que aquello que es problema es lo que no tiene solución. Para que nadie se descomponga, no tiene solución exacta, verdadera, completa, íntegra, de carácter general, asumible por todos, sino que siempre estaremos en un estadio donde tenemos algo que es problemático. El problema del universo, como vamos a ver, lo primero, pues claro, la visión que tenemos hoy del universo no se parece en nada a la que había hace 100 años, hace 200, antes de Galileo, en los tiempos a los que me he referido. Y no se parecerá mucho a la visión que podamos tener dentro de unos cuantos años. Es problema. ¿Qué sea el hombre? Pues aquí solo nos interesa cómo el estudioso, el pensador, el que se presenta ante el problema y pretende ofrecer una respuesta. Alguno muy optimista puede pretender ofrecer la solución del problema, pero ese es muy optimista. A poco que sepamos de historia de cualquiera de estos tres problemas, y hay solo otros tres grandes problemas que se han venido perpetuando ante el conocimiento humano, pues entonces tenemos tenemos respuestas, pero no solución que tenga esas características. Bien, pero lo que es importante es que sepamos que el intelecto humano, con radicalidad en el sentido de la generalidad de la humanidad, sí hay un referente al que podemos atender, asistir, completar, asumir, pero siempre como problema, no como solución. Es precisamente aquello que nos orienta la ciencia. Pero sin ser, vamos a decirlo cariñosamente, sin ser tan optimistas de creernos que ya tenemos la solución. Bueno, tras esta brevísima pero densa introducción, que me gustaría que pudiéramos dedicar a ella toda la hora, vamos entonces a ver cuál es la visión que la ciencia, la física, bien fundada en la observación astronómica, astrofísica o incluso astrobiológica, y desde la fundamentación matemática del conocimiento, qué imagen es la que tenemos del universo hoy. ¿Qué es aquello en lo que podemos estar, digamos, bastante próximo, creemos, a lo que pudiera ser la realidad del universo? Desde el año 2000 existe esta figura que es la que consideramos como capital de referencia capital. Es una figura de simetría axial, como podéis observar. Hay un eje vertical, ¿no?, y una figura de simetría axial, simetría cilíndrica, en la que tenemos ese eje referencial vertical, eje de la figura. Con eso estamos representando el tiempo. Para aquellos que se hayan dedicado un poco o un mucho a la física, o un todo a la física, aquí estamos perturbando incluso nuestro conocimiento físico, pero no somos capaces de salir de él. Hoy el tiempo, como os voy a decir dentro de un rato, desde la teoría de la relatividad no nos vale con el tiempo newtoniano, el referencial que tenemos ahí, ni mucho menos con el trasfondo a priorístico kantiano, que es haber hecho filosófico el pensamiento prioritariamente matemático del tiempo como absoluto, verdadero y matemático. Menudo optimista Newton. Bueno, hoy no somos capaces de prescindir de nuestra concepción clásica del tiempo,
como referencial. Pues muy bien, el eje central representa el tiempo que todos entendemos, puesto que es el tiempo clásico. Pero claro, con una diferencia capital, y es que el tiempo clásico vivió, vamos a decir, vivió en nosotros, ¿no?, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y la primera sorpresa con respecto a todas las visiones cosmológicas, filosóficas, científicas, religiosas que habíamos tenido hasta ahora, pues el tiempo no había tenido un origen. Y el origen del tiempo, ese punto abajo, es lo que llamamos el Big Bang, o la gran explosión. La aparición en un instante dado de los preludios de todo lo que existe. No podemos decir tampoco de todo lo que existe, porque prácticamente nada de lo que existe hoy existía entonces. En consecuencia, lo primero que tenemos que ver es que en la visión cosmológica que hoy nos ofrece la ciencia hay un instante inicial. Para tranquilidad de los que puedan tener alguna preocupación religiosa, no ha habido ninguna otra cosmología que pueda estar más de acuerdo con el instante creacional del Génesis, que no lo está, porque en el Génesis no hay propiamente, pero en fin, por la intelección y cómo hemos ido explicando la creación del universo. Bueno, pues el universo siempre había sido desde Platón infinito. Y siempre, sin una expresión tan clara, yo voy a utilizar el infinito solo para la espaciosidad, no para la temporeidad. El tiempo tuvo un principio, y en ese principio se genera el comienzo de lo que ahora vamos a intentar llamar universo. Bien, segundo, si ese es el eje vertical de esa figura, que está permanentemente fija, si ustedes entran en Internet y preguntan cualquier cosa del universo cosmología, esto es lo primero y lo más importante que va a suceder. En sentido horizontal, diríamos con más precisión, en sentido radial, desde el eje hacia el exterior, siempre en perspectiva horizontal, pues tenemos, como pone ahí, un universo en expansión, que eso sería condicional, sería en el espacio tradicional newtoniano-kantiano. Si ya he dicho que el tiempo, no lo he dicho todavía así de feroz como lo voy a decir ahora, el tiempo no existe, pues el espacio tampoco existe, sino que el universo, como podemos observar por la distancia al eje, va creciendo paulatinamente. En una primera etapa, no la primerísima, de la que si tenemos algo de tiempo hablaríamos, como puede verse ahí, está en expansión ralentizada. Matemáticamente decimos con una pendiente de la tangente a la figura de pendiente decreciente. Pero desde hace más o menos el tiempo que el sistema solar existe en el universo, unos 5.000 millones de años, pues más o menos en ese entorno, es una casualidad, una coincidencia, el universo no se está ralentizando en su crecimiento, sino que se está acelerando. Por esto llamamos esta visión del cosmos actual la visión del Big Bang, del instante generador o creacional, cada uno que se sitúe como lo considere, pero desde la perspectiva de la física es esto. Bien, en consecuencia, en horizontal, para que esto tengamos como punto al que estar tratándolo, nos encontramos que no está queriendo decir las distancias del eje a punto exterior o a la zona exterior, sino que representa la distancia entre dos galaxias que se están todas separando entre sí, porque
atención, sabemos que no podemos saber qué es o cómo funciona el universo, ¿verdad?, lo más lejano posible. No sabemos, y sí sabemos que no podemos saber. Esto es muy importante, porque las afirmaciones negativas sí son absolutas. Las positivas, como he intentado decir desde el principio, son aproximaciones, son respuestas al problema, no son solución al problema. Bien, seguimos entonces. El universo no está en ninguna parte, aunque lo hubiera creído la máxima figura de la ciencia, Newton, y lo hubiera creído más o menos la máxima figura de toda la historia de la filosofía, Kant, porque el espacio no existe. Y yo que sí sé preguntar dónde se está expandiendo, pues no tengo respuesta, pues ese dónde no existe, por lo menos hasta hoy, visión actual del cosmos, y en coherencia con esa visión actual del cosmos, pues hablaremos de la visión del Dios que nos permite la ciencia y la filosofía. Yo lo estoy llamando el Dios de la ciencia, no solo la tradición del Dios de la filosofía. El Dios nunca será de la ciencia, propiamente. El Dios será de las creencias, es decir, del ámbito de la fe, del que hablaremos también dentro de lo posible. Muy bien, pues entonces, sabemos que carece de sentido hablar de un dónde y que carece de sentido la pretensión, desde la ciencia actual, de preguntarnos también ¿y qué había antes del Big Bang? Otra pregunta carente de sentido a la luz del conocimiento científico actual, pero carente de sentido científico, lo cual no quiere decir que no hayan hecho numerosísimos libros las figuras más importantes de la ciencia de las últimas décadas, Penrose, uno de mis grandes maestros, Hawking, etc. Sí, pero no han tenido la valentía de decir que no pueden basarse en la física, sino que han querido, todo lo indica así, han querido vender muchos libros, cientos de miles, millones, la historia del tiempo, por ejemplo, ¿no? Millones de libros. Bien, entonces, con esta perspectiva ya podríamos preguntarnos un poco más para quedarnos en ella, Y no es posible que haya habido un universo anterior, como dice Penrose, por ejemplo, y este a su vez haber aparecido tras otro anterior, y no es posible que este universo nuestro al final tenga una implosión y dé origen a otro posterior. Pues será posible, pero desde luego del conocimiento científico que tenemos, no. Y no es posible que este universo que hoy conocemos, de acuerdo con lo que la ciencia nos informa, no estuviera rodeado por otros universos. Bueno, pues lo de universo múltiple se puede pensar, quien quiera lo puede pensar, con tal de que no diga que eso está basado en la ciencia. Esta es la cuestión. Como seres pensantes de conciencia libre, de inteligencia extraordinaria, podemos pensar, pero lo que no podemos es decir que eso está basado en la ciencia. Bien, en consecuencia, para hablar de los cuándo, es decir, del tiempo, para hablar de los cuándo, tenemos que recurrir al concepto del tiempo newtoniano-kantiano. Y para hablar del espacio no tenemos ningún recurso, solo tenemos como recurso la distancia entre dos entidades de nuestro universo. Por ejemplo, entre dos galaxias, de acuerdo con la ley general de expansión del universo, por la cual está creciendo la distancia que hay entre ellas, porque sí somos capaces de medir longitudes
y somos capaces de medir duraciones. No ni espacio ni tiempo, pero sí las magnitudes físicas que asociamos al referencial tiempo y al referencial espacio. Bueno, pues esto es una primera visión. Podemos entonces, o podríamos decir mucho más, y el universo, pero si lo que todavía nosotros, cuando éramos pequeños, todavía creíamos que el universo lo que teníamos es que describirlo. Esta era la obsesión de todas las cosmologías, decir cómo es el universo, que describamos cómo es la distribución de los entes que hay en el universo en ese espacio que no existe. Pero es que esta es otra cuestión capital. Hoy sabemos que no podemos saber cómo es el universo. Me detengo un poquito para que cojamos esta otra idea. Sabemos que no podemos saber cómo es el universo, o lo que es lo mismo, desde que Hubble nos dio la famosa ley, una de las más sencillas que tenemos en física, que la velocidad a la que se separan el crecimiento del universo, a la que se separan dos galaxias, es directamente proporcional a la distancia que están. Una ley más sencilla, una ley de proporcionalidad entre dos variables. Bueno, pues estamos en esta tesitura. No somos capaces de decir cómo es el universo. Pero sí es que esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos, describir cómo es una casa, cómo es una ciudad, cómo es el sistema solar, cómo es el planeta Marte. Queremos no, sabemos. ¿Por qué sabemos que el universo está en expansión acelerada? Estar en expansión acelerada no es que sepamos dibujar cómo es hoy, porque hace 10.800 millones de años detectamos la luz de una estrella que explotó como supernova del grupo que llamamos del grupo 1A. El basamento es sobre un acontecimiento que sucedió hace 10.800 millones de años. Y de eso que hay hoy, absolutamente nada. Absolutamente nada. En consecuencia, en esta figura ya hay una primera explicación de ver cómo ha ido evolucionando el universo a lo largo del tiempo. Al principio, solo el Big Bang, una gran explosión. Y en ese punto, vamos a llamarle punto, de ningún sitio, y en ese instante cero de nada, porque ahí va a empezar el tiempo, ahí va a surgir todo esto que lo que ha ido es creciendo, presupuestamente ha ido creciendo desde una perspectiva que llamamos central o radial, isotrópica, es lo más sencillo que podemos imaginarnos. Bien, pues atentos entonces a esta otra barbaridad aparente con respecto a lo que tradicionalmente sabíamos. Pero bueno, pero el universo no era el ser por excelencia. ¿Qué es esto que está permanentemente cambiando? El concepto fundamental de la filosofía, de la metafísica, es el concepto de ser, aquello que es permanente, idéntico a sí mismo siempre. Pues para el ser por excelencia, que era el universo, esto ya ha cambiado, porque el universo está dejando de ser el ser que es para ser, en su caso, otro ser. Esto es impresionante. Continuamente el universo está dejando de ser como es, diríamos, para ser de otra manera, con otros constituyentes. Al principio, luego lo veremos con un poco más de detalle, al principio no había planetas, ni estrellas, nada de eso. Por supuesto, tampoco seres humanos, solo faltaba. No, lo que habían eran unas cositas
muy rara, muy rara, muy rara, y que solo pudieron surgir porque lo primero que se le ocurrió al universo es tener una impresionante cantidad, vamos a decir como si fuera magnitud física, cantidad de espaciosidad. No se ha expandido en el espacio, sino que ha ido generando una propiedad suya, que es la espaciosidad, y ha ido generando espaciosidad. Y así es como ha ido creciendo el universo, incrementando una de sus propiedades. Bueno, pero también ha ido variando en otra propiedad, que es la de la temporalidad. La temporalidad ha quedado dentro del universo, como el universo. Y la materidad y la energeticidad, los 4 ingredientes más importantes que conocemos científicamente, pues han dado cambios continuos, permanente cambio. Entonces la pregunta que tendría que hacerse, o que nos hacemos en la filosofía, yo ya lo he puesto en más de una ocasión, a ver, el universo, y como el universo, la práctica totalidad, por no decir la totalidad de las realidades, el universo es la realidad con mayúscula, es la realidad que contiene a todas las realidades con minúsculas, si queremos decirlo así. ¿El universo es un ser o el universo es un funcionar? La palabra hija es un poco rara, ¿no? ¿Qué es eso de un funcionar que no utiliza nadie? Bueno, pues esto es lo primero que tenemos que preguntarnos. Si en la perspectiva del ser tradicional, aquí radica para los filósofos la esencialidad de la discusión de Zubiri con Heidegger en el año 30 en Berlín. Bueno, el ser y el tiempo, parece mentira que el que ha pasado por ser el gran filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, pues pensara todavía, y su gran libro, su gran obra, que lo es como gran obra, Ser y Tiempo. Pero es que ni ser es ser, ni el tiempo ya es tiempo, ¿no? Ya llevábamos más o menos unos 20 años que esos dos fundamentos de la metafísica había que transmutarlos. Bueno, en consecuencia, podemos quedarnos también con esta idea. El universo es un funcionar, aunque el verbo funcionar nos resulte muy raro, y el ser, como es sustantivo y nos resulta muy común, pues no. Por eso yo más o menos me está dando vergüenza porque tengo aquí algunos de los alumnos que igual hasta se me ha matriculado este año por 5ª, 6ª o 7ª vez al curso que he dado sobre esto en Laredo, ¿no? El ser que ha dejado de existir, salvo que utilicemos la expresión de Zubiri, que ser no es más que mera actualidad de realidad. La realidad, que es lo que realmente existe, se nos manifiesta, bueno, si queremos verlo así, como un ser. Pero el concepto de ser no es más que mera actualidad de una realidad que es funcionante, que es, hablando técnicamente, intrínsecamente dinámica. Por sí mismo, a ver, que vamos ya a meternos con Dios porque el reloj corre mucho y si no, no llegamos. Por sí mismo, desde sí mismo y para sí mismo, el universo está dando de sí, dejando de ser el ser que es en cada momento para ser otro ser. La realidad es intrínsecamente dinámica, ¿eh? El ejemplo más fácil que tenemos es que cada uno piensa en sí mismo, ¿eh? Bueno, hoy hay que decir cada uno y cada una, ¿no? Que piense en sí mismo desde el instante en que un espermatozoo de su padre biológico fecunda un óvulo de su madre biológica. Desde ese momento hasta que fallezcamos, todavía incluso podemos decir que seguimos y en la lápida que nos pongan ponen nuestro nombre. Pero en fin, hemos estado dejando de ser. Ya todos los que estamos aquí somos distintos de cómo éramos antes de que con mi voz estuviera yo perturbando sus oídos. Todos. Esta es la esencia de toda realidad. De toda realidad.
ser intrínsecamente dinámica. Bueno, vamos a meter el otro gran problema, que es el problema de Dios. El otro es el hombre, claro. Pero en fin, aquí el hombre lo tomamos simplemente como el ser pensante, inteligente, libre y responsable, en nada menos, ¿no? La teología más profunda de San Agustín por una parte y del científico Galileo mientras lo estaban juzgando por otra. Ante esto, bueno, pues lo primero que podemos decir es, ¿cuál es el concepto que tenemos de Dios? Bueno, pues el concepto que tradicionalmente teníamos de Dios, vamos a quedarnos hasta el judaísmo, judíos, digamos, incluidos, luego haré alguna alusión a la situación teológica, católica, cristiana en general, de la Trinidad. El concepto de Dios, decíamos que Dios es creador. Bueno, pues esa idea primordial nunca se hubiera podido explicar tan correctamente como con la visión que hoy tenemos del cosmos. Esta es la primera visión del cosmos, por no pretender ser descriptiva de un universo infinito. El Dios tradicional, aquel en el que veníamos creyendo indirectamente en su relación con el problema del cosmos, con la visión que teníamos del cosmos, era incompatible. Porque el tiempo tradicional, en matemáticas decimos la recta del tiempo, que es la recta real, desde menos infinito a más infinito, le hemos puesto una cortadura matemática, el origen. Bueno, pues esto hoy casa mejor. Podríamos estar mucho más contentos los creyentes que en cualquier otro momento. Bien, hay otro conjunto de cosas. Todos, pues más o menos, cuando se ha hablado de Dios, ser supremo, se ha caracterizado, en la palabra que más me gusta utilizar para esto, por lo que tradicionalmente veníamos llamando atributos, atributos de Dios. Básicamente es el creador del universo, ese todo lo que existe. Ahora cabe muy fácilmente que no, antes del siglo XX, el decir que es eterno. Sepamos muy bien o no tan bien lo que pueda significar la eternidad, pero la teníamos maravillosamente expresada con la recta real del tiempo, ¿no? Perfectamente, desde el menos infinito, desde la menos eternidad, deberíamos decir, en matemáticas seguimos diciendo desde menos infinito hasta más infinito, para que la vean ustedes mejor, de acuerdo con nuestra manera de ver de izquierda a derecha, la recta del tiempo, ¿eh? Bueno, pero tenía más atributos, ¿no? Era omnipotente y omnisciente, pues no es poco. Bueno, y las perspectivas anteriores nos permitían asimilar esos atributos tan fácilmente. Bueno, pues parece que no, parece que no. Entonces, esta visión, la visión de la cosmología actual, aunque esto ni se diga, ni se predique, ni se contraste, es la que se adecúa más fácilmente a la visión que tradicionalmente podíamos haber construido. Hay dos problemas, no obstante. Un problema hace referencia a la externalidad de ese ser supremo, omnipotente, omnisciente y eterno. Y es si está dentro o está fuera. Esto sí, la física sí nos da una respuesta. El universo está hecho de elementos de realidad que llamamos material, materia energética,
como queramos considerarla, de otro conjunto de realidades, de las que hemos de prescindir de la espaciosidad y de la temporalidad, aunque goza prácticamente de todas las mismas características de toda realidad. O lo que es lo mismo, de acuerdo con lo que era la tradición teológica desde San Agustín también, cuando se plantea el problema de Dios filosóficamente, pues entonces tenemos que es no realidad cósmica, no realidad material, si queremos decirlo así, sino que ese ente supremo al que se llamaría Dios, o al que llamamos Dios, es externo al universo. Ese Dios que ha creado el universo, pues esto no tendría nada que extrañar si es anterior al universo, si es precedente. Solo faltaba que se fuera a enterrar ahí, ¿no? Podríamos decir, en una primera impresión intelectiva. En consecuencia, esta visión de Dios, de este ser supremo, eterno, creador, omnisciente y omnipotente, es un ser extranatural, supranatural, sobrenatural, espiritual, con la expresión que queramos, que cada una de ellas sí nos llevaría a estar aquí hablando ya en términos propiamente teológicos más tiempo, ¿no? En consecuencia, la externalidad sí parece que es algo completamente distinto. ¿Y queda problema? Bueno, yo digo que sí, que todavía queda problema. ¿Cuál es el problema más gordo que tenemos en la relación entre el cosmos, el universo, y Dios, en la conexión a lo largo de toda la historia entre filosofía, teología y ciencia? Pues el problema es muy gordo, porque la pregunta capital es si Dios actúa en el universo o no. Este es el problema. Yo os he dicho muchas características y sobre cada una de las que ya hemos hablado podíamos estar desarrollando múltiples aspectos. Bueno, pues entonces tenemos esta otra cuestión. La ciencia que dice que este universo en expansión y que está funcionando, yo ya lo he anticipado antes, desde sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, ¿no estará por ahí actuando Dios? Este es el problemón, si queremos decirlo así, porque todo lo demás, la visión cosmológica actual, nos la facilita para aquellos que quieran asumir la concepción de Dios. Bueno, pues la ciencia sabe, es decir, cree saber, como he dicho también al principio, creemos saber qué es lo que tendríamos que decir, pero sabiendo que nuestro conocimiento no es absoluto, no es perfecto, no es definitivo, no es total, no es general para todas las razas, de todas las culturas, no. Que nuestro pensamiento es un conocimiento, bueno, pues cada vez mejor, cada vez más completo, pero que siga, ¿eh? Me gusta repetir que la física no ha muerto, que todavía nos queda mucho a seguir investigando. Bien, pues entonces hoy la visión cosmológica nos afirma que el universo, en ese su funcionar, no en ese su ser, en ese su funcionar, lo hace por sí mismo, desde sí mismo y para sí mismo. Antes de daros la solución para tranquilidad absoluta de todos, vamos a ver qué es lo que de una manera u otra culturalmente pensamos todos, pero sobre todo dónde radica históricamente y teológicamente el problema capital desde la perspectiva de, vamos a decirlo así, de la teología cristiana, no digo teología católica. El mayor teólogo, por lo menos pasa como tal, cristiano, después del año 1517, de la problemática de Lutero, de la aparición
del luteranismo primero y del protestantismo después, o de los cismas cristianos de Occidente, de la Iglesia latina, 500 años antes más o menos. En el 1054 ya habíamos sufrido culturalmente el cisma de Oriente, la Iglesia bizantina y la Iglesia latina, si queremos decirlo así. Bueno, pues ahí tenemos el problema capital. Juan Calvino, el teólogo más importante del siglo XVI, por lo menos antes de que nuestro Carlos I lograra por fin, de uno de los sucesivos papas con los que se relacionó, convocar al Concilio de Trento, por lo menos, sino que podemos decir que hasta... Bien, pues en su magna obra, Institución de Religión, pues ahí nos presentaba de manera magistral, obviamente a su modo, según su manera de ver el asunto, que Dios gobernaba el universo providentemente. Dedica muchas páginas a explicar qué es eso de la providencia y qué es eso de la gobernanza. Cuando yo era joven, o cuando gobernaba la Universidad de Santander, luego de Cantabria, allí no teníamos gobernanza nadie, ni el ya nacido gobierno de Cantabria, ni en España. Son palabras que estamos manejando desde hace unos 15 años. Hoy todo es gobernanza. Bueno, pues Calvino nos dice que Dios, ese ser eterno, supremo, omnisciente, etcétera, está providentemente gobernando el universo. Bueno, pues esto se podía haber quedado ahí, pero es que Newton, el mayor genio de toda la historia de la humanidad, Newton, pues no sabía toda la matemática que sería preciso para interpretar sus ecuaciones, las ecuaciones de funcionamiento del cosmos. Pero miren ustedes por dónde era calvinista. En consecuencia, pues haciendo uso de su fe calvinista, pues los planetas se les escapaban de las órbitas, porque no conocía cómo resolver bien las ecuaciones de la gravedad para que los planetas cumplieran las leyes que ya Kepler, desde el año 1610, Newton, su obra es de 1687, pues desde 1610 ya sabíamos que las que las órbitas de los planetas alrededor del Sol eran elipses. Pero a él se le escapaban, al aplicar sus ecuaciones matemáticas de la gravitación se le escapaban. Como buen calvinista, ¿qué es lo que hace Dios? Llamar a ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, serafines, querubines, los ejércitos celestiales, para que coloquen a los planetas en sus órbitas cada vez que los planetas se vayan. Es decir, hicieron trabajar a Dios. Bueno, desde otra perspectiva, los que sean fieles a un Génesis que no se puede ser tan fieles porque el principio y el final, pues sabrán que al séptimo día descansó. Entonces, los que sean partidarios del descanso pueden decirle a Calvino y a Newton, a la filosofía, teología y a la ciencia. ¿Por qué habéis puesto a Dios a trabajar, a arreglar el cosmos, si el Génesis ya nos dice que al séptimo día descansó? Bueno, pues esta es la verdadera problemática que queda son las dos a las que me he referido, la externalidad y el hecho de trabajar dentro. Pero claro, esto no puede quedar o no puede dejarnos, digamos, tranquilos intelectualmente, nadie. Porque en los milagros se cree, o por lo menos cree mucha gente, por ejemplo. La relación, si nuestro presidente deja que otro día hablemos del hombre en vez del cómo, pues podríamos ver la relación del problema del hombre con el problema de Dios. Bueno, pero esto lo tenemos también ahí. Está la cuestión radical de si trabaja o no trabaja. Bien, mi tesis doctoral en teología, está publicada el libro, pues
esto resolvía el problema. Pero esto es una salida o es una solución. Pero sería solución para el problema actual, que veo unas cuantas caras o muchas preocupadas a ver ahora por dónde sale después de todo lo que nos lleva dicho, ¿no? Bueno, pues la cuestión es así de sencilla, ¿no? Cabe la opción de decir que Dios, ese Dios en el que cree mucha gente, no solo es tema de católicos o judíos y musulmanes, no solo es el panorama de las religiones abrahámicas, ¿no?, sino que el asunto es mucho más complejo, es uno de los grandes problemas de la filosofía universal, ¿no? Hizo también el instante creacional, que no hizo solo las materialidades, esa que he querido llamar realidades matéricos o energéticas, sino que puso también leyes, puso también constantes, de manera que pueden ganarla, no estoy diciendo que pueden ganar las batallitas haciendo complementario la evolución del universo con el a séptimo día descansó, porque efectivamente el universo, visto desde la ciencia, funciona por sí mismo. No hacen falta milagros, es la visión actual. Esto tampoco se ha acabado, por cerrar en el horario previsto con el principio. Bueno, pero es que en el siglo XX han surgido no solo, digamos, la eclosión del emporio tras la física clásica de la física relativista, sino que también hemos disfrutado de otra magna revolución, que es la que llamamos la revolución cuántica. Y claro, esto ha destrozado por completo el edificio intelectual, científico, filosófico de la física clásica y la física relativista. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir muchas cosas, es decir, que todavía, que es como empezamos, el problema no está resuelto, ni es fácil que se resuelva, y a lo mejor no se resuelve nunca, como nos gustaría que se resolvieran todos los problemas, ¿eh? Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Pues que toda la física clásica, como la física relativista, se fundamenta en dos principios fundamentales, dos principios propiamente filosóficos, pero que tienen una clara manifestación matemática, que a fin de cuentas es lo importante a efectos de poder calcular y caracterizar las magnitudes físicas, ¿no? Que es, primer principio, la continuidad de todas las variables. En física decimos de todas las magnitudes físicas. Son continuas. Y dos, el determinismo de todas las conductas, de todos los comportamientos, de todas las leyes. Todas las leyes son deterministas, es decir, dada una causa, somos capaces de determinar precisamente el efecto. Y si lo aplicamos esta idea filosófica a nuestra físico-matemática, dada una causa expresada por estas cuantías o estas cantidades de estas variables, se produce necesariamente un efecto de esta cuantía en estas otras variables, porque la física es mucho más rica que la filosofía, solo que sin la filosofía no llegaríamos a ningún sitio. Hay que decir las dos cosas, por lo menos aquellos que tenemos cariño repartido. Entonces, con esta postura, ahora ya sí estamos en otra posibilidad. Pero ¿y la física cuántica qué nos ha hecho? Pues nos ha destrozado todo el edificio de la física clásica y de la física relativista. La realidad, nos dice la física cuántica, para determinadas realidades, de ordinario podemos decir minúsculas, partículas elementales y determinados elementos, digamos, ópticos, para acabar pronto, u ondulatorios, claro, nos dice que las magnitudes físicas o las variables medibles
de toda la física y calculables mediante las leyes, pues no son continuas, sino que son discretas. Pero que son discretas además no porque pasen del número real al número natural, que pase del que hay infinitos números entre el 1 y el 0,1, la continuidad, no, sino que entre el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 tampoco hay la continuidad del 1, 2, 3, 4, 5, no, sino que puede ser el 1, el 27, el 1.534.000. Pero no solo que las magnitudes son discretas en vez de continuas, sino que el determinismo en la física cuántica ha desaparecido. Y eso quiere decir que entra lo que llamamos filosóficamente en física el indeterminismo o la indeterminación, que para que fuera poco, encima se complementa con la noción de probabilidad. No todos esos aconteceres posibles son equiprobables, sino que salga el 1, tiene muchas posibilidades, que salga el 2, bastante menos, y que salga el 6, casi ninguna, pero puede salir. O lo que es lo mismo, estando casi perfectamente cerrado la visión cosmológica del universo, como su encuadre posible con la noción tradicional de Dios, pues todavía queda esta posibilidad. Esta posibilidad es que Dios juega los dados, que Dios esté interviniendo en el cosmos, pero esto no es ciencia, esto es una posibilidad para, que los creeres puedan situarse o puedan establecerse con más facilidad. Pero con esto acabo, pero lo que es ciencia, eso debe ser para todos. Solo que al mismo tiempo la ciencia debe saber decir siempre que no es definitiva, que no es total, que no es absoluta, que no es verdadera, sino que está en proceso dinámico de aprendizaje. Muchísimas gracias.